Jonathan Byers siempre fue visto como el personaje apagado de Stranger Things. Silencioso, desplazado, sin grandes discursos ni escenas heroicas. Pero, ¿y si te dijera que esa lectura está completamente equivocada? ¿Y si el mayor error fuera pensar que la fuerza es hacer ruido cuando, en realidad, Jonathan sobrevivió haciendo silencio? Tal vez te identifiques más con él de lo que imaginas. No con los poderes, claro, sino con la sensación de tener que madurar demasiado pronto. De sostener el propio dolor para no derrumbar a la familia. De amar a alguien pero alejarse por sentir que no es suficiente. Jonathan no lucha solo contra monstruos. Lucha contra la culpa, el miedo a fallar y el agotamiento de ser siempre el responsable. Este video no es sobre un personaje secundario. Es sobre personas que aprenden a sobrevivir antes de aprender a vivir. Sobre quienes protegen a todo el mundo, pero nunca se sienten protegidos. Y tal vez, al entender a Jonathan Byers, entiendas partes tuyas que nadie nunca puso en palabras. Así que quédate conmigo, porque el análisis de hoy no es cómodo, pero puede ser liberador. Si eres fan del cine, de la psicología, y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Jonathan Byers. Entra en Stranger Things casi sin pedir permiso. No llega haciendo ruido, no llama la atención por un carisma fácil, y mucho menos por una pose de héroe. Al contrario, Jonathan es ese tipo que parece estar siempre un paso detrás del mundo, observándolo todo con un cuidado excesivo. Y eso ya dice mucho. Cuando alguien aprende demasiado pronto que el mundo no es amable, empieza a caminar con el pie en el freno, no en el acelerador. Él es el hermano mayor. El hijo que tuvo que crecer rápido, el que aprendió a arreglárselas incluso antes de entender qué estaba pasando. Jonathan no tuvo el lujo de la despreocupación. Mientras otros adolescentes pensaban en fiestas, él pensaba en cuentas, horarios, responsabilidades. Eso se siente en la forma en que camina, en cómo habla, en cómo evita el conflicto directo. No es timidez pura, es supervivencia emocional. Como psicólogo, y cinéfilo confeso, me encanta este tipo de personaje porque carga conflictos silenciosos. Jonathan no verbaliza sus dolores, los fotografía. La cámara se convierte en un escudo, pero también en una forma de control. Cuando encuadra el mundo, decide qué entra y qué queda afuera. Quien ya pasó por inseguridad emocional lo sabe. Controlar el entorno es un intento inconsciente de controlar el caos interno. Y mira qué interesante. Jonathan observa más de lo que actúa. Pero eso no significa pasividad. Significa cautela. Analiza antes de exponerse. Es ese amigo que escucha todo, pero habla poco. Y cuando habla, elige bien las palabras. ¿Cuántas personas conoces así? ¿Cuántas veces fuiste tú esa persona, tragándote sentimientos para no sobrecargar a nadie? El guión construye a Jonathan como un personaje que vive al margen de la narrativa principal, pero ese margen es estratégico. Siempre está en los rincones del encuadre, en los pasillos, en los lugares menos iluminados. Cinematográficamente, eso refuerza la sensación de desplazamiento. Psicológicamente, refuerza a alguien que nunca se sintió perteneciente. No se siente parte de la escuela, de la ciudad, a veces ni siquiera de su propia familia. Y aquí va una provocación. Jonathan no es raro, es sensible en un mundo que castiga la sensibilidad. Siente demasiado, percibe demasiado, y eso cansa. Personas así suelen parecer distantes, pero en realidad solo están intentando no perderse dentro de su propio exceso emocional. Si alguna vez te sentiste así, sabes lo agotador que es vivir con el radar emocional siempre encendido. También está la cuestión del silencio. Jonathan habla poco porque aprendió que hablar no siempre cambia las cosas. Cuando la madre sufre, cuando el entorno se derrumba, él lo internaliza. Eso crea un tipo de adulto precoz, que asume responsabilidades sin haber sido preparado para ellas. ¿Es bonito? Sí. Pero también es pesado, y ese peso cobrará su precio tarde o temprano, y es exactamente ahí donde la historia empieza a apretarse. Porque cuando alguien que vive intentando mantener todo bajo control pierde aquello que más ama, el suelo desaparece. Y en el caso de Jonathan, esa pérdida no es simbólica. Tiene nombre, rostro y una desaparición que lo cambia todo: Will Byers. La desaparición de Will Byers y el colapso del hermano fuerte. Cuando Will desaparece, Jonathan no pierde solo a su hermano, pierde el eje. Hasta entonces creía, aunque fuera de forma inconsciente, que si era lo suficientemente fuerte y cuidadoso, nada se saldría realmente de control. La desaparición de Will destruye esa ilusión en segundos, y eso es brutal psicológicamente, porque no es solo miedo, es culpa. Esa pregunta silenciosa que martilla, ¿y si hubiera estado más atento?
Jonathan reacciona de una forma muy diferente a los otros personajes. Mientras Hawkins entra en pánico colectivo, él entra en pánico interno. No grita, no hace escándalo, aprieta la mandíbula, tensa los hombros y sigue caminando. Ese comportamiento es típico de quien aprendió que derrumbarse no es una opción. Siente que, si cae, nadie más mantiene a la familia en pie. La relación con Joyce cambia por completo aquí. Jonathan deja de ser solo el hijo y se convierte casi en un compañero emocional. Valida sus creencias cuando nadie más lo hace. Y eso es demasiado peso para un adulto joven. Psicológicamente asume el papel de guardián de la cordura de su madre, mientras su propia cordura empieza a resquebrajarse por dentro. Quien ya tuvo que ser fuerte por alguien sabe cuánto se paga después. Hay un dolor muy específico en la mirada de Jonathan en este arco, el dolor de quien quiere creer, pero tiene miedo de parecer loco. Oscila entre la razón y el afecto. Una parte de él quiere aceptar que Will murió, porque eso pondría fin a la angustia. La otra se aferra a cualquier hilo de esperanza, porque aceptar la muerte sería admitir el fracaso como hermano. Y aquí entra un punto nada obvio. Jonathan no lucha solo para encontrar a Will, lucha para demostrar que no falló. La desaparición activa un sentimiento profundo de insuficiencia. Siempre se sintió menos popular, menos visto, menos importante. Ahora teme ser también menos capaz. Es una herida narcisista silenciosa, pero devastadora. Fíjate cómo Jonathan se aísla aún más en este periodo. Evita la ayuda, evita compartir el peso. Eso no es orgullo, es miedo de sobrecargar a los demás. Personas así creen que sus sentimientos son una molestia, entonces sufren solas. En la vida real, eso se convierte en ansiedad crónica, agotamiento emocional y esa sensación constante de estar sosteniendo algo a punto de caer. Cinematográficamente, este arco se construye con planos cerrados, poca luz y silencio, mucho silencio. La serie entiende que algunos dolores no necesitan diálogo, y Jonathan es la personificación de eso. Siente pero no sabe cómo pedir ayuda. ¿Cuántas personas conoces que funcionan exactamente así? Y es en este estado emocional frágil, de pérdida no resuelta y culpa constante, que Jonathan se cruza de forma más intensa con otra alma rota, Nancy Wheeler. Y lo que empieza como una colaboración se convierte en algo mucho más complicado y mucho más peligroso emocionalmente. Culpa, hipervigilancia y el miedo a fallar. Después de la desaparición de Will, Jonathan nunca vuelve a la normalidad. Y eso es importante decirlo. Pasa a vivir en estado de alerta permanente. Psicológicamente es como si su cerebro hubiera aprendido que el peligro puede surgir en cualquier momento. Entonces observa todo, anticipa escenarios, imagina pérdidas incluso antes de que sucedan. No es pesimismo, es trauma mal cicatrizado. Jonathan carga una culpa que no es racional, pero es poderosa. Se culpa por no haber protegido a su hermano, incluso sabiendo que no tenía cómo prever lo que vendría. Ese tipo de culpa es común en personas demasiado responsables. Creen que deberían tener control absoluto sobre todo y sobre todos. Cuando algo se escapa de eso, la sensación de fracaso es casi automática. Esa hipervigilancia moldea sus decisiones. Jonathan evita riesgos emocionales. Piensa 2, 3, 4 veces antes de permitirse sentir algo bueno, porque en el fondo asocia el amor con la pérdida. Si amar a alguien significa poder perderla, entonces tal vez sea mejor mantener cierta distancia. ¿Cuántas personas viven así sin darse cuenta, protegiéndose tanto que terminan aislándose? Como psicólogo, veo a Jonathan como alguien que vive con un diálogo interno constante. No puedo equivocarme. Eso genera ansiedad silenciosa. No explota, se retrae, no confronta, aguanta. Pero aguantar demasiado crea grietas internas. El cuerpo aguanta, la mente aguanta, hasta que ya no aguanta más. También existe el miedo a repetir el pasado. Jonathan creció viendo a su madre sufrir, intentando sostener a una familia frágil. Internaliza la idea de que, si falla, todo se derrumba. Entonces, asume un rol de adulto emocional antes de tiempo. Y eso le roba algo esencial, la ligereza. Rara vez se permite ser solo joven. La serie acierta al mostrar que Jonathan no se vuelve frío, se vuelve contenido. Sigue siendo sensible, empático, atento. Solo que ahora con frenos emocionales. Es como conducir con el pie siempre listo para frenar, incluso en una carretera vacía. Cansa. Y mucho. En la vida real, eso suele convertirse en agotamiento emocional o en esa sensación constante de estar funcionando en automático. Y ahí aparece el paradoja. Jonathan quiere proteger a todo el mundo, pero no sabe protegerse a sí mismo. Entiende el dolor ajeno, pero minimiza el propio.
Eso crea un desequilibrio peligroso en las relaciones, porque empieza a definirse por cuánto aguanta, no por cuánto vive. Este conflicto interno crea el terreno perfecto para algo inevitable. Cuando alguien entra en su vida ofreciendo conexión, comprensión y al mismo tiempo riesgo emocional, el corazón entra en cortocircuito. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando Nancy Wheeler se acerca de verdad. La relación entre Jonathan y Nancy no nace del romance fácil, nace del dolor compartido. Ambos se encuentran en el mismo lugar emocional, culpa, duelo y la sensación de que el mundo adulto les falló. Psicológicamente, eso crea un vínculo muy fuerte, porque ambos se sienten vistos por primera vez. No es pasión inmediata, es reconocimiento. Jonathan ve en Nancy a alguien que también carga un peso que no pidió. Y Nancy ve en Jonathan a alguien que no intenta salvarla, sino caminar a su lado. Eso es raro, pero aquí entra el conflicto. Jonathan no sabe recibir cuidado. Está acostumbrado a ofrecer apoyo, no a ser sostenido emocionalmente. Entonces, cuando Nancy se acerca, una parte de él retrocede. El miedo central de Jonathan en esta relación es perderse a sí mismo. Teme que, al entregarse, vuelva a fallar, que no sea suficiente, que decepcione. Eso hace que siempre se coloque un paso atrás, como si estuviera listo para salir de escena en cualquier momento, no por falta de amor, sino por exceso de inseguridad. Desde una mirada cinéfila, la dinámica entre ellos se construye con silencios, miradas y diálogos contenidos. Nada se lanza directamente al espectador. Y eso es brillante, porque refleja exactamente el estado emocional de Jonathan. Siente mucho, pero expresa poco. Quien ya vivió un amor así sabe lo intenso y frustrante que puede ser al mismo tiempo. Jonathan también carga aquí un conflicto de identidad. Se ve a sí mismo como el tipo desplazado, mientras Nancy viene de un mundo socialmente más estructurado. Incluso cuando están juntos, teme no pertenecer. Ese sentimiento de inadecuación corroe decisiones. Empieza a preguntarse si está en el lugar correcto, con la persona correcta, viviendo la vida que debería. Y aquí va una observación clínica. Cuando alguien no cree que merece algo bueno, tiende a sabotearlo. No de forma consciente, sino sutil. Pequeñas distancias, silencios prolongados, decisiones que parecen racionales, pero son emocionales. Jonathan hace eso todo el tiempo. Se aleja antes de que llegue el dolor. A pesar de eso, Nancy representa algo fundamental para él. La posibilidad de ser más que el hermano fuerte, más que el observador silencioso. Con ella, Jonathan puede ser vulnerable, y eso lo asusta profundamente, porque la vulnerabilidad implica soltar el control, y el control siempre fue su mecanismo de supervivencia. Esta relación no resuelve a Jonathan. Al contrario, expone aún más sus fragilidades. Y es justamente esa exposición la que lo llevará a enfrentar decisiones difíciles, distancias dolorosas y elecciones que parecen equivocadas, pero que tienen todo el sentido cuando entendemos el miedo que hay detrás de ellas. Y ese miedo se volverá aún más evidente cuando el peligro deje de ser solo emocional y pase a ser sobrenatural. En cierto punto de la serie, Jonathan parece diferente. Más desconectado, menos presente, casi anestesiado. Mucha gente interpreta eso como desinterés o pereza emocional. Pero con una mirada psicológica, lo que vemos es a alguien intentando apagar el ruido interno. La marihuana aquí no es rebeldía adolescente, es anestesia emocional, es escape. Jonathan no la usa para divertirse, la usa para no sentir, para silenciar la culpa, el miedo, la presión constante de tener que hacerse cargo de todo. Este tipo de comportamiento es más común de lo que parece. Personas demasiado responsables, cuando se quiebran, no lo hacen armando un escándalo, se quiebran volviéndose apáticas. La distancia con respecto a Nancy no nace de la falta de amor, sino de la sensación de inadecuación. Jonathan empieza a creer que ella merece a alguien más ambicioso, más decidido, más completo. Se ve a sí mismo como alguien incompleto, siempre cansado, siempre cargando algo demasiado pesado. Entonces se aleja antes de ser abandonado. Eso revela un conflicto interno clásico. El miedo de no ser suficiente. Jonathan no quiere fallar otra vez. No quiere decepcionar. Entonces elige el distanciamiento como forma de autoprotección. Es paradójico, porque al intentar evitar el dolor, termina creando exactamente lo que más teme, la pérdida. Desde una mirada cinéfila, la serie acierta al no romantizar esta etapa. Jonathan no se convierte en un consumidor cool y despreocupado. Se convierte en alguien algo perdido. Y eso incomoda al espectador, como debería, porque ver apagarse a alguien que nos gusta resulta incómodo, y ese malestar es intencional. En la vida real, ¿cuántas personas entran en ese modo avión emocional? Trabajan, conversan, ríen, pero no están realmente allí. Jonathan representa ese estado de suspensión emocional, en el que la persona no está bien, pero tampoco está lo suficientemente mal como para pedir ayuda.
El problema es que huir no resuelve los conflictos, solo los posterga, y mientras Jonathan intenta desaparecer emocionalmente, el mundo no se detiene, las amenazas continúan, Vecna aparece y el trauma colectivo regresa, y tarde o temprano tendrá que elegir entre seguir escondiéndose o volver a actuar. Y es en ese momento cuando Jonathan se ve obligado a salir de la anestesia y enfrentar algo más grande que sus propios miedos. Porque cuando el mal llama a la puerta de quienes ama, el viejo Jonathan, aquel que enfrenta el peligro incluso con miedo, empieza a despertar de nuevo. Cuando Vecna surge como una amenaza real, Jonathan es empujado de regreso al centro del caos. No porque quiera, sino porque personas como él no saben dar la espalda cuando alguien está en peligro. Incluso agotado, incluso confundido, regresa. Y eso dice mucho. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Jonathan nunca fue el personaje de la valentía impulsiva. No corre gritando. Piensa, duda, pero va. Psicológicamente esto es importante. No lucha para demostrar algo, lucha para proteger. Su motor siempre fue el cuidado del otro, nunca el ego. Durante la lucha contra Vecna, Jonathan actúa como alguien que conoce bien el dolor. Entiende el impacto psicológico del villano porque ya vivió atrapado en la culpa, el trauma y los recuerdos dolorosos. Vecna ataca exactamente donde duele. Jonathan reconoce eso y quizá por eso logra resistir mejor de lo que imagina. Nancy, una vez más, es una pieza clave aquí. No como salvadora, sino como catalizadora. A su lado, Jonathan recuerda quién era antes de apagarse. Vuelve a actuar, a participar, a elegir. Eso no resuelve sus conflictos internos, pero reactiva algo fundamental, el propósito. Desde una mirada cinéfila, Jonathan no tiene grandes escenas heroicas, y eso es una elección narrativa inteligente. Es el héroe silencioso, el que sostiene la puerta, el que cubre la retaguardia, el que garantiza que otros puedan brillar. Este tipo de personaje rara vez recibe aplausos, pero sin él la historia se derrumba. Y aquí entra una crítica afectuosa a la serie. Jonathan podría haber sido más explorado en este arco. Hay capas emocionales riquísimas que quedan implícitas, pero tal vez eso también tenga sentido. Porque personas como Jonathan rara vez tienen espacio para grandes discursos. Simplemente siguen haciendo. En la vida real, ¿cuántas personas sostienen el mundo de los demás mientras sienten que el suyo propio se está cayendo? Jonathan representa ese tipo de fuerza invisible. No es glamorosa, es agotadora, pero es esencial. Y después de la batalla, cuando el peligro inmediato pasa, queda lo más difícil, lidiar con lo que permanece. Porque enfrentar monstruos externos es duro, pero enfrentar los internos suele ser aún más aterrador. Y es ahí donde empieza a exigirse la verdadera transformación. Después de todo lo que ocurrió, Jonathan no sale ileso. Y eso es narrativamente positivo. No se convierte en una versión mejorada de sí mismo, sino en una versión más consciente. Entiende, aunque de manera confusa, que no puede cargar con todo solo. Esa comprensión no llega como iluminación, llega como cansancio. Jonathan empieza a darse cuenta de que vivir reaccionando al miedo no es vivir, es sobrevivir. Y sobrevivir todo el tiempo tiene un costo demasiado alto. Psicológicamente, este es el momento en que la persona empieza a cuestionar patrones antiguos. ¿Por qué siempre me pongo en último lugar? ¿Por qué nunca pido ayuda? Este proceso es lento y silencioso. Jonathan no hace promesas grandiosas ni discursos emocionados. Cambia en los detalles, en pequeñas elecciones, en estar más presente, en no huir de inmediato cuando la presión aumenta. Y esos pequeños cambios son, muchas veces, los más difíciles. La relación con Nancy en este punto se convierte en un espejo incómodo. Ella evoluciona, se posiciona, sabe lo que quiere. Jonathan todavía está intentando entender quién es cuando no está solo cuidando de los demás. Eso genera distancia, pero también autoconocimiento. No todo alejamiento es rechazo. A veces es reorganización interna. Como psicólogo veo este momento como un punto crítico. O la persona sigue repitiendo patrones o empieza a cuestionarlos. Jonathan está exactamente en esa encrucijada. Aún no tiene respuestas, pero ya empezó a hacerse preguntas. Y eso lo cambia todo. Desde una mirada cinéfila, es hermoso ver a un personaje que no resuelve sus conflictos de forma limpia. La vida no es así. El crecimiento emocional rara vez es lineal. Jonathan tropieza, duda, retrocede, pero no vuelve al mismo lugar. En la vida real, esta es la etapa en la que mucha gente se encuentra sin darse cuenta. Funcionando, pero cansada. Responsable, pero vacía. Fuerte, pero exhausta.
Jonathan le da rostro a este estado emocional tan común y tan poco hablado, y es precisamente esta humanidad la que hace que la pregunta más importante quede en el aire. Después de todo esto, ¿quién elige ser Jonathan Byers? Y aún más importante, ¿logrará elegirse a sí mismo por primera vez? Jonathan Byers está moldeado menos por los monstruos que enfrenta y más por las responsabilidades que asume demasiado pronto. Cada una de sus elecciones nace del miedo a fallar, pero también de un profundo sentido de cuidado. No decide pensando en lo que quiere, sino en lo que debe hacerse. Eso lo vuelve confiable y al mismo tiempo prisionero. Su personalidad se construye en torno a la idea de contención. Jonathan aprende a reprimir emociones, deseos y sueños, creyendo que eso es madurez. Pero con el tiempo percibe, aunque no lo verbalice, que la madurez sin espacio emocional se convierte en prisión. Y eso influye en todo: relaciones, planes, identidad. Jonathan elige quedarse cuando quiere huir. Elige proteger cuando quiere descansar. Elige callar cuando quiere gritar. Esas elecciones no lo vuelven débil, lo vuelven humano. Pero también revelan un patrón peligroso, el de apagarse para mantener a los demás encendidos. Desde una mirada cinéfila, representa al antihéroe emocional. No aquel que falla por ego, sino el que falla por exceso de empatía. Y eso es raro. La mayoría de las narrativas glorifican a quien se impone. Jonathan trata sobre quien soporta. Y soportar demasiado, tarde o temprano, cobra su precio. En la vida real, ¿cuántas personas se reconocen aquí? ¿Cuántas eligieron caminos seguros, relaciones tibias o sueños postergados por miedo a desestabilizar a alguien? Jonathan no es solo un personaje, es un espejo incómodo. Lo más interesante es que sus elecciones nunca son egoístas, pero tampoco son plenamente conscientes. Todavía está aprendiendo que cuidarse a sí mismo no es abandonar a nadie, y ese aprendizaje es uno de los más difíciles para quien creció siendo el responsable. Jonathan no cierra un arco perfecto, abre un proceso. Un proceso de entender que la fuerza sin autocuidado se convierte en desgaste y que el amor sin presencia se convierte en ausencia. Y tal vez ese sea el mensaje más maduro del personaje. Y ahora, con todo esto expuesto, resulta imposible no preguntarse qué habría pasado si Jonathan hubiera aprendido, desde temprano, que también merece ser cuidado. Esa pregunta resuena y prepara el terreno para todo lo que viene después. Y ahora quiero saber de ti. Este análisis cambió la forma en que veías a Jonathan Byers. ¿En qué momento de la historia te reconociste más en él? ¿Fue en la culpa silenciosa, en el miedo a fallar o en esa sensación constante de tener que ser fuerte todo el tiempo? Escríbelo aquí en los comentarios porque este espacio también es para compartir lo que la serie despierta en nosotros. Y aprovecha para decirme qué personaje quieres ver analizado en el próximo video. Puede ser de Stranger Things o de cualquier otra serie o película que ames. Leo todos los comentarios y uso mucho lo que piden para construir los próximos guiones. Si este contenido te ayudó a entender mejor al personaje o incluso a ti mismo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ningún análisis psicológico, narrativo y emocional de los personajes más marcantes del cine y de las series. Aquí no miramos solo por entretenimiento, entendemos, sentimos y aprendemos con las historias.